pica, chico. ¿Sabes cómo?
Masih aja kayak kamu ini ya.
Ya está. Ahorita ubicamos. Agarra tu pito. Bueno, a ver si el tiempo nos va a ganar para pasar al lugar denominado. Primeramente doy gracias a Norte de Vino, en segundo lugar al señor padrino, la señora madrina de los cónyuges, parte de la familia del señor padrino, también parte el padre del novio y sus familiares. De la misma manera, el papá de la novia y sus familiares. Los hermanos presentes pueden acogerse, acomodarse para poder ya iniciar a realizar el matrimonio de estado civil. Y hermanos, buenas tardes. Hoy, el 8 de junio, se realiza el matrimonio de estado civil. Los cónyuges Rodel Sánchez Pérez y la señora Yodito Guamán y Aincopa. Estamos aptos para poder celebrar, realizar acta de celebración. Hoy, amigos hermanos, listo, con los oyentes, hermanos. Ya para poder iniciarlo, hermanos, los fundamentales de este acto consta de dos partes. La primera es la lectura de los artículos del Código Civil referentes al derecho, obligaciones de los
contraítes. La segunda es el consentimiento mutuo que se dará los novios ante ni a los testigos calificados para este acto. Acto seguido, leemos la primera parte, que son los artículos del Código Civil, que dicen así. Capítulo único de derechos que nacen del matrimonio. Hoy día, si realiza el matrimonio, hoy día nace de ser señor y señora, hoy día se deja de ser como soltero y soltera. Ahora ya son ciudadanos, ya son mayores de edad. Ambas partes son cónyuges y mutuos de acuerdo para poder realizar este acto celebrado según el Código Civil, donde manda el Estado peruano. Bueno, para iniciar y empezar con los artículos del Código Civil, dice esto, amigos, hermanos. Artículo número 287, obligaciones comunes frente a los hijos. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a los hijos. Imaginan, mi calle, hermanos, el Estado peruano, donde han aprobado los congresistas en el Consejo de la República para los conyugantes, los matrimoniantes. Casaraco, Paikuna me obligaron, de acuerdo mutuamente, organizan este matrimonio. Y nos permiten alimentar y educar a sus hijos, ya cuentan con sus hijos, ya son mayores. Y eso dice el artículo 287. Artículo 288, deber de fidelidad, asistencia a los cónyuges se obligan, fidelidad, asistencia mutua. Kaitinin, que casaba con una guardia, paikunan obligan con que el matrimonio realizaita, manam taitancho mamancho, en esa parte, chaipin papá ni mamá ni familiares, apega sí que se realice. Inaptiminin, guabancatimi, alivintanan, educanan, churinkunata. Y eso dice el artículo 287, el Estado peruano, el Código Civil. El artículo 288. Bueno. Asistencia, mutuo, fidelidad. Que el matrimonio ocupen, obligan a cuspa, fúsico y pitaricuna, y taricun con un instante mutuo de acuerdo realizando el matrimonio de Estado Civil, donde ordena el Código Civil. Ahora el artículo 269, deberes de cohabitación, es deber de ambas cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. Que tienen cohabitación, mira, es deber de ambos. Que el matrimonio realiza el cónyuge jadihuelmi, que hacer vida común. Imagínate que hermano, porque paikunam que común nishan, cuando sean que matrimonial realizado el acto, este matrimonial, dirán que causakunan común, sin ningún algún pretexto, solo con mutuo de acuerdo, o así, es que hay en Casalac. Pero China Koyakui Pikachka, China mutuo de acuerdo común, dirán Pikachka, Dinaptin Menin Kaita. Suma causa cosa. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro. Hermanos, especialmente para los matrimoniantes y también para los familiares, siempre hay que decirle esto. Cuando sumape causa kuchkan, vida con el matrimonio en Ocopi, ganampucha realizaspa, y naptimi carunga, de repente algún problema grave o leve pas,
Penatime de repente Walme o Jalipas pasanga demanda Joisma o Fusgaduma. Chay también caipi, penatime sostenderon che matrimonio. Ganan cai tiempo que nin. Cai imatan cai juista así. Hay personas, hay gente, hay señoras o mujeres, disculpan. Hay consejos buenos, hay consejos malos. Mayormente consejos malos catimi chay ocurre con chay. Pero chay también que casa la costa. Mana chay na canampa, solo guasique chay ya se sale que ni achana. Ima falta nada, ima problema catempa, soluciona dentro de tu hogar, sin acudir a la justicia, a la demanda. Entonces, ese estamos rompiendo a ese juez para no dar el lugar. Ya tiene juez, ya hay que ir. Bien, la salud y el honor de cualquiera de los cónyuges a la actividad económica de la que depende sostenimiento de la familia. Hay que hay casa la costa. Irán ahí en cacho, saluden ahí en cacho con honor. Cualquier maitipas, chaitipas, y caita me va actividad económica, nin. Actividad económica de la que depende del sostenimiento de la familia, ¿no? Actividad, nena, me imaginan, hermanos, donde ellos tienen que buscar la parte económica para sustentamiento en el lugar, en el domicilio. Ya hay también actividad arriba. Ha dicho trabajo está más que anda. Algún negocio es actividad. La señora tendrá que buscar algún trabajo, algún negocio. Ellos están buscando como una finalidad para sostenimiento, para su familia en el lugar. Y eso dice el código, artículo 289 del Código Civil, el Estado peruano. Ahora el artículo 290, igualdad en el gobierno del lugar, ambos cónyuges tienen el deber y derecho de participar en el gobierno del lugar y de cooperar el mejor desenvolvimiento del mismo. Kaita y Meninam, hermano, gobernota Nivachuami, Dina Boluar del gobierno es región Huancalica, pero Kaikinin, gobierno Gamaini, Javi Hualni que está en Casalacosa, gobierno Togadan, Huasipi, y mapa cooperar para mejorar ambos, igualmente fijar, mudar domicilio. Y chay también, hermano, porque pita causa o pita tarico, todo requiere dinero, para la gente pobre, para la gente que tiene. Y eso dice, hermano, que no debe faltar la parte económica en el hogar y en el domicilio. No solamente realizar su actividad de trabajo, sino se lleva para la actividad de trabajo. Cuando quieren luchar, cuando quieren buscar el desarrollo y la prosperación en su vida matrimonial. Y eso es lo que dice, hermano. Ya. Igualmente fijar y mudar el domicilio cónyuge y decidir las cuestiones referentes a la económica del hogar. Bien claro dice que. Y Caipita vienen, ya Chacuchcan que canano. Es un ejemplo. Donde ellos se fijaron mudar maipin vida sostenible, maipin para alcanzar sustentamiento para su hogar, para su domicilio. Y entonces ellos salieron a hablar, fijar el mudar. Chaipin maipin mejor cama vida, maipin hay cama, y chaita pero mana, jaripa una sampi wan muk chayan papicho, ni mamá llevar, mi taita pues en la piachacusa, mamá mana dicaimacho, y se nos dice el Estado peruano. Sino donde ellos quieren superar, buscar la vida terrenal para sustentamiento, para su hogar domicilio y para sus hijos. Y Chaita Nishka, ambos en acuerdo, Wakman y Aviso, o Caimán, ahí vamos a alcanzar. Y eso es lo que dice artículo 290, el Código Civil, hermano. Y ahora el artículo 418, la patria potestad. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus menores hijos. Imaginame que patria potestad. Maipin mascanga guacinta, bajo la potestad, y chaypan sutinche patria. Ahí van a buscar el desarrollo, el bienestar económico, bienestar para el sustentamiento de sus vidas dentro del matrimonio, y luego, pensando de sus hijos menores que estén bien,
con sus bienes. Y para piensan allá, está chorín, pipas, arriba va, pues allí ya cacho, carnero ya cacho, y man adquirís ya cacho, y para eso es lo que dice de la persona que vienes de esos menores hijos. De acuerdo con dice el Código Civil, y ahora, el último artículo 6 dice, 419, ejercicio conyugal de la patria potestad. La patria potestad se ejerce juntamente por el padre y la madre durante el matrimonio. Yapamanta patria potestad. Javi, Wami, Iskainica y Casaraco, el matrimonio ocupe, tal y como mutuo de acuerdo. Señora, ni mucho yapamanta. Patria, Huasinti, Ruana, y después Chaipi, ahí en Canapa, bajo la potestad, Jalipa, Guanita. Mana, Ñogan Podidi, Ñogan Mamá y Armita, y si no dice el Estado peruano. Ambos representación legal de los hijos. Y asimismo también cuidarán a sus hijos, fijando como su hijo, como el papá, como la mamá, que quiere a su hijo. Y sus hijos también que estén mejor. Y eso es lo que dice el artículo 219. En caso de desentendimiento, resuelve el juez del niño y el adolescente conforme al proceso sumarísimo. Que caita bien, hermano. Cuando juizman, retenga jueza, sí o sí tiene que hacer lo que dice la ley. Magarumi, Ukainagum, hay que denunciar por maltrato físico, psicológico. Bueno, ya empieza un proceso samaritano, y eso no quisiéramos que pase en este matrimonio, en este cónyuge que hoy día estamos realizando el 8 de junio, hermano. Y ese es lo que dice los 6 artículos del Código Civil. Y ahora el resumen del Código Civil es esto. Dice así: ¿cómo bien estos artículos del Código Civil que acabamos de anunciar? Y maninta que el Código Civil, y matata ni matrimonio ocupen, y vamos a pasar los 6 artículos. Y entonces, con esos artículos, lo que tenemos que reflexionar, unos principios básicos del derecho natural. Lo que parece tan sencillo, ya hay también, pero manan fácil, chaya chucay, fácil yaquinan, pero todo eso, los 6 artículos, lo que nos dicen, eso tenemos que tener en el corazón, en la mente, en el pensamiento. Ya hay cada matrimonio de donde se ha realizado el matrimonio de Estado civil, amaya cada cachucho, sino que vayamos a un desarrollo, a un progreso. Eso es lo que dice, hermano. La igualdad y el respeto mutuo, menudo a lo largo de la historia, ha sido incomprendido y le ha dado lugar, particularmente de los últimos siglos, en la proclamación de los derechos universales del hombre, del derechos humanos, de los derechos de la mujer, de los derechos del niño. Claro, el código, cuando acudes al juez, se haga derecho de la mujer, derecho de los niños, derecho del hombre. Y entonces ese ya nos incomoda dentro del matrimonio de Estado civil. ¿Es así o no es así, hermano? Hay en casa porque el juez jamanaña mi compasión cancho, sino lo que dice la ley empieza a procesar ya según la causa cometida. Eso es lo que dice, hermano. Es por eso que los invito hoy que se recuerden el significado de estos términos, derechos, obligaciones, deseo que sean felices en este nuevo estado de vida. Chay también, hay vidápica de lo que dice el Código Civil, hay en vidapi, hay en estado como nuevo estado, levemente han sido elegidos. Paikuna Kikin como elegidos vamos a realizar este matrimonio. Entonces, a partir de la fecha ya son matrimoniados, casados, según dice el Código Civil, lo que manda el Estado peruano. Y eso dice, hermano. Ahora, como segunda parte, haremos la pregunta correspondiente. Para juramentar, tienen que ponerse en pie. Bueno, se ha dicho novio, novia.
Bueno, maquillita, está bien. Bueno, la pregunta es esta. Señor Rodil Sánchez Pérez, ¿acepta casarse con la doña Judith Neo Guamán Ñavincopa y acompañando con salud y enfermedad en las buenas y en las malas, que la muerte los separe? ¿Se acepta? Sí, acepto. Y ahora, doña Judith Renillo Guamaña en Copa acepta casarse con el señor Rodil Sánchez Pérez y acompañarlo en salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. ¿Se acepta? Y bien. Si hay alianza y ponen en este momento, quien preside el acto los declara, marido y mujer son los siguientes fórmulas. A ver, ya que son matrimoniales, ya que están agarrando la mano, ya hasta en la Biblia dice, la carne del hombre es su carne de la mujer, la carne de la mujer es carne del varón. Así pues, vistos sus consentimientos, en virtud de las facultades que legalmente me han sido otorgados, las declaro desde este momento, marido y mujer. Que hay momento más que aplican solamente señora Yudi, marido y quiña, señor Manaña Pavijayañacho. Ahora, señor Rodín, ahora señora Cara Pavijayaikira, ahora ya tu esposa. Lo que tienes que respetar, lo que tienen que celebrar, como lo que habla el Código Civil, los 6 artículos. Y ahora, amigo Rodín, ya terminen. Puede besar al novio si tú amas, si tú quieres a tu esposo, como a tu esposa. Proceda, ¿no? Ese es el matrimonio, hermano. Ese es el matrimonio. Ya me cuidado. Van a cuidar la semilla, cuidar, hermano. Verdaderamente, públicamente dar un beso no es malo. Alto por una yapa, siempre una concha. Ese no es atatado, hermano. Ese es lo que nos habla, donde han probado en el Congreso de la República los 6 artículos en el Código Civil. Ahora solamente ya acto concluido con el matrimonio. Ahora solamente algunas recomendaciones durante este matrimonio para posteriormente para que proceda, señor. Ahora va a dar la lectura el señor registrador, acta de celebración de Rodil y de Judith. Entonces, y bien, señor alcalde de la Municipalidad Centro Poblado Alto Andino, Acoria, Huancavelica, Perú. Saludos fraternos de esta tarde magnísima, la dignísima concurrencia que está llevándose la acta celebratoria matrimonial. Señores visitantes, especialmente señor testigo, señora testiga, señor novio, señora novia, señor padre, señores padres, señores madres, buenas tardes. Por favor, yo quiero un calma, ama chepe, más tabuliato, chicho. Por favor, no va a pasar tanto tiempo y no les quiero cansarle mucho. Como ya antecedió, señores, este sacramento, ya que se llevó la religión católica, y también la segunda parte que se va a estar realizando hoy día, el 8 de junio del año 2024, de parte sacramental, lo que más importante que es matrimonio civil. Y así, de misma manera, pues, señor testigo, por favor, yo quiero antecederte en la presencia del Divino. ¿Tú aceptas o has aceptado
a este novio, a esta novia, como testigo, pues tienes que, como ya le digo, tienes que someter, tienes que orientar, tienes que dar advertencia. La señora madrina igual, estarás escuchando, este no es broma, porque hoy en día sí escuchamos, hay muchos divorcios, separaciones. Por favor, no quiero, escuchamos esas consecuencias posteriormente. Por favor, tú también, señora madrina, aceptaste una ahigado. Por favor, tendrás que velar, tendrás que dar sugerencias, tendrás que dar alternativas de solución. Cuando hay discusiones, siempre todavía en una pareja no es pues vivir así felicidad, siempre hay motivos, siempre hay problemas, siempre hay preocupaciones. Como ya tienen familia, señor novio, señor Rodil, señora Yodit, y ahora ya eres señor, señora. De repente quizás de este para atrás ha sido pues joven, señorita, ahora no, terminó. Ahora es con respeto, mi esposo, tu esposa, de ambos. Ahora no va a estar diciendo, yao, caicha, señorita, señor, no. Ahora es con respeto. Como dice, el amor. Eso es la convivencia familiar. Y ustedes tendrán que ya como han decidido, ya pues casarse de partir de hoy día, del 8 de junio del año 2024 para adelante, seguirán hasta finalidad, hasta fin, hasta que Dios les separa su alma de ustedes. ¿Estarán escuchando, señor Yodil? Señora Yodit, ¿sí? Muy bien, entonces, con esas advertencias, con esas indicaciones, voy a pasar a la lectura de acta de celebración de matrimonio de hoy día. Escuchen pues sus familiares, presentes, visitantes, gracias pues que me han dado lugar, que me han dado espacio. Voy a leer pues, señores contrayentes y contrayentes. Acta de celebración de matrimonio civil en el centro poblado Alto Andino, distrito de Acoria, provincia de Huancavelica, región Huancavelica, a las 10 horas del día sábado 8 de junio del año 2024. Don Rodil Sánchez Pérez, identificado con DNI número 7152-7516, de estado civil soltero, de nacionalidad peruano, de edad de 26 años, de ocupación agricultor, domiciliado en la comunidad campesina de Pilcucancha, Acoria, Huancavelica. Hijo de don Félix Pedro Sánchez Javana, de natural peruano de Pilcucancha, Acoria, Huancavelica. Y doña Rosa Pérez Tecliacori, de nacionalidad peruana, natural de Pilcucancha, Acoria, Huancavelica. Y doña Yodit René Huamagna Wincopa, identificado con DNI número 71270505, de estado civil soltera, de nacionalidad peruana, de edad de 24 años, de ocupación su casa, domiciliada en el centro poblado de Alto Andino, Acoria, Huancavelica. Hija de don Eusebio Juan Guamán Aponte, de nacionalidad peruano, natural del centro poblado de Alto Andino, Acoria, Huancavelica. Y doña Silveria Yahuincopa Pajori, de nacionalidad peruana, natural del centro poblado de Alto Andino, Acoria, Huancavelica. Se presentaron ante esta municipalidad del centro poblado, ante el señor alcalde Zacarías Guatarongo Vázquez, que parte celebrante, acompañados de los testigos don Armando Guaranja de la Cruz, identificado con DNI número 45976908, de 35 años de edad, de estado civil casado, de ocupación obrero, domiciliario en la ciudad de Huancavelica. Y doña Olga Ataucusi Guamaní, identificado con DNI número 45515806, de edad de 35 años, de estado civil casada, de ocupación su casa, domiciliaria en el distrito de Acoria, Huancavelica, con el objetivo de llevarse a efecto el matrimonio civil
que pretende contraer y para el cual ha sido declarados expeditos por no tener impedimentos, según el expediente número 002-2024, que queda archivado en esta oficina. Después de dar la lectura a los artículos correspondientes del Código Civil, preguntó separadamente a los contraentes, se persisten en su resolución de llevar a efecto el matrimonio y así efectivamente lo celebran, habiendo respondido ambos afirmativamente en nombre de la ley. Se les declara unidos en matrimonio, extendiéndose inmediatamente esta acta, en la que se deja constancia que se ha cumplido con todos los requisitos que señala la ley, firmando los intervinientes conforme a lo dispuesto por el artículo número 259 del Código Civil. Gracias, señores contrayentes. De hoy día, pues, se ha llevado el matrimonio. Bueno, pues, así sucesivamente pasarán a firmar a esta acta. Ya, señor Rodín. Ya, ahora la siguiente, la señora novia. Ya no canta, casi casando. Ahora, de la siguiente manera continuamos con el señor testigo, padrino.
La señora madrina. Es todo, papi. Pues termina. Sí, cierra.
Bueno, con esta celebración acto matrimonial de estado civil, ya hemos concluido frente a los presentes que estamos aquí y ya ahora sí podemos proceder, nuestros hermanos. Gracias, señor alcalde. Tu voluntad. Mucho aire, mucho aire. No hay espejo. Allá va a ser botar esa un poco. Hasta dentro, así, ¿ya está? Aquí mira, ve. Ahí va a ser el chavo. ¿Ya está? Listo, señores y señores.
hay damas y caballeros, entonces ya tenemos la presencia de los recién casaditos. Ya están con nosotros los novios. Claro que sí. Ronnie y Judith. A ver, por favor, a nuestro maestro de ceremonia. Ok, ahora sí, nos alistamos para dar la bienvenida a los recién casaditos. Ahora sí, hacemos nuestro ingreso triunfal. Eso, bailando. Ahí estamos entonces también acompañados con la gran orquesta folclórica Chicos de América. Ahí están entonces los grandes maestros. Ahí está entonces la linda gente. La linda gente de Pinco Cancha. ¡Ay, ay, ay! Ahí está entonces nuestros recién casaditos ya haciendo su ingreso triunfal el día de hoy. Fecha memorable, fecha importante que se conmemora el matrimonio civil y religioso del señor Rodríguez Sánchez Pérez y la señora Judith René Guamán. Y ahí está entonces la linda gente, la linda familia Sánchez, la familia Guamán. Alma, hija, despacio, despacio. También queremos saludar a los grandes maestros de la orquesta también que el día de hoy nos acompañan, Osorios del Perú. Ellos también nos acompañarán con el Danubio Azul en instantes. Y ahí está entonces la linda familia Sánchez, familia Guamán. Bienvenidos a toda la linda gente que viene sumando a este bonito acontecimiento. Ay, ay, ay. Ahí estamos entonces con la gran orquesta folclórica Chucas de América. Ahí están los grandes maestros con el amplio repertorio. Hoy, sábado 8 de junio, fecha memorable. Es todo. Tu trabajo va a terminar. Vaca. Voy a cobrar tu cheque. Ahora, ahí está la pareja del año, los esposos Rodríguez Sánchez Pérez y la señora Judith René Guamán. De esta manera, sellando su amor infinito en su tierra que los vio nacer. Y nos vamos al instante para los respectivos cambios. Ahí está, los padrinos, los papás. Cambio. Ahí está don Armando Ujaranca de la Cruz y la señora Olga Ataucusi de Bananí. Padrinos de esta hermosa boda.
alisando para el cambio. Vamos a invitar a los papás. Padres del novio. Hacemos nuestro ingreso para el cambio en pares, por favor. Adelante, maestro. Cambio. De esta manera estamos llevando a cabo este hermoso matrimonio. Ahí está, los familiares, los papás y la mamá, tanto del novio como de la novia, los señores padrinos, acompañando en este bonito acontecimiento. Atentos familiares. Aún todavía nos quedan algunos cambios. Todos los que desean acompañar a los familiares invitados, vamos acercándonos porque ya vamos finalizando. Adelante, adelante.
presentes. Vamos finalizando, maestros de la orquesta, en este hermoso matrimonio. Matrimonio de don Ramírez Sánchez Pérez y la señora René Romana. Muchísimas gracias, señor maestro de la orquesta. Todas las palmas, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a invitar a nuestros recién casaditos a la mesa principal de honor. Ok, un momentito, esposos, por favor. Vamos a... Ahora sí, acompañamos al artista. Nos movemos arriba del artista y nos alistamos para el lanzamiento del buque. Ahora sí, a verle, chicos. Ay, ay, ay. Y ahora sí, estamos a la cuenta regresiva. Ok, ahora sí, atento, atenta. Hacemos el primer lanzamiento a la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y arriba. Amigos, chicas, hay que bailar, hay que ponerle más sabor, más ganas, para que se anime la novia y a la esposa de don Rodríguez. Este pasito, a ver, este pasito. Ahí están entonces nuestros solteritas, ya están listas, ya están preparadas para poder ganarse el buque. Ahora sí, a la cuenta regresiva. A la 1, a las 2 y a las 3. Hay que ponerle más sabor, más ritmo, más ganas, chicas. Y de esta manera convencemos a la novia, a la esposa, a la señora Julie René. La tercera, la vencida, dicen, Ahora sí, atento, atento, chicas. Ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Las palmas, por favor.
No te vayas, chicos, la fotito de los recuerdos. Vamos a cederle el espacio a la señorita Araceli, quien fue la que recibió el buque. Ya, que se quede un cosadito. O sea, ahora el novio. Un cosadito. Ok, ahora sí, vamos a invitar al novio. Ahora sí, maestros. Ritmo y sabor, por favor, para hacer bailar a estos solteritos y de esta manera convencer al novio. Y ahora, y cómo, eso. Eso. Ay, ay, ay. Y aquí están los solteritos, ¿ah? Eso, ahí está el pasito. El pasito sensual. Ay, ay, ay. A ver, una vueltita, una vueltita. Vamos, ahí. Esa vueltecita, esa vueltecita. Ay, 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 ahora sí se vinieron con todo, ¿ah? Ay, 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 estos solteritos, sí. Ok, ahora sí, nos preparamos para el primer lanzamiento. Una cuenta regresiva. 1, 2, y arriba. Hay que bailar más, chicos, hay que ponerle más lleno, más sabor. Y de esta manera convencemos al novio, ¿eh? Eso. Ok, ahora sí nos alistamos para el segundo lanzamiento. A la cuenta regresiva. A la 1, a la 2 y a la 3. Muchachos, tenemos que hacer una vueltecita, un pasito sensual y de esta manera lo convencemos, ¿no? Ay, 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 ahí está entonces la linda familia, los grandes amigos. Eso sí, eso sí. Ay, 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 ahora sí, por algo dice la tercera y la vencida. Y nos alistamos. Ok, ahora sí, nos alistamos para el tercer lanzamiento. A la cuenta regresiva. Atentos, a la 1, a la 2 y arriba. No vale, chicos, no se vayan, que vamos a hacer una pasadita más, por favor. Atentos, por eso les decía, chicos. Estamos tan emocionados. Sí, cayó. Ahí están las cámaras de TCT.
Maestros de la orquesta, por favor, vamos a suplicar acompañarnos. Esta vez vamos a acelerar un poquito más. Tenemos que cumplir con toda la costumbre del caso para que tengan los mejores augurios. Adelante, por favor, adelante. Nueva Sociedad Musical Elegantes, Elegantes de América. Y ahora, Eso sí, eso no, eso sí. Ay, ay, ay. Ahora sí convencemos, lo convencemos. Ok, ahora sí, nos alistamos para el primer lanzamiento. A la cuenta regresiva, a la 1, a la 2 y a la 3. Mucha energía, dice, mucha fuerza. Atento, chicos, atento. Ok, nosotros seguimos bailando, seguimos con ganas y sabor. ¿Quién te gustaría cagar? ¿Cuál de los chicos? Ahora sí. ¿A tu enamorado? ¿Cuál es tu enamorado? Eso sí. ¿Cuál es? ¿El peladito? Eso sí. Ok, ahora sí, nos alistamos chicos, atento, atento, a la cuenta regresiva para el lanzamiento. A la 1, a las 2 y a las 3. No vale. Chicos, ay, ya tenemos al solterito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al novio. Con usted nos quedamos, por favor. Adelante. Preséntales. Adelante, por favor, señorita. A ver, caballero, ¿cuál es su nombre? Barrientos. ¿Su nombre, señorita? Ok, tenemos al caballero Ever y a la señorita Araceli. Ya. Solteros. Solterito, ¿verdad? Dar un beso. Soltero. Un beso. Comprometido. Ya, listo. Para bailar, señor, baile. Si baile la lluvia, sí. Un baile, por favor, maestro. No era soltera, era soltera. Era soltera, era, señor, era soltera. Su primer baile. Maestros, por favor. Nos acompañan, por favor, para el baile Ya, respectivo. besito en el cachetito. Un besito de saludo. Y el cachete, por favor. Venga las palmas, por favor. Ahora sí, maestros. Ahí están entonces los ganadores del buque. Y estamos con las cámaras de filmaciones PCC. Ahí está. Muchísimas gracias, maestro de la orquesta. Muchísimas gracias, caballeros. Muchísimas gracias, señorita. Ahora sí.